Bueno, esperamos que hayan disfrutado del almuerzo, así que ahora viene el postrecito, la parte más deliciosa. Y por eso les vamos a presentar el segundo video de 3, donde también aparecemos Isabela y yo, y en este se habla de los desafíos de mantenerse en la carrera universitaria en voz de varios estudiantes de la región, así que vamos a ver el videito. En América Latina y el Caribe cada día más jóvenes acceden a la educación superior, fortaleciendo nuestro capital humano y multiplicando sus oportunidades. Sin embargo, muchos no logran continuar y solo 2 de cada 3 se gradúan. Visitamos varias universidades de la región para saber qué piensan los estudiantes y docentes sobre esta problemática. Del pupitre a la educación superior y más allá. Siento que transicionar no es fácil en ninguna de las circunstancias, ni el colegio a la universidad, ni la universidad al trabajo. Cuando me vengo a vivir acá sola me encuentro como con la realidad de la vida, de la gente, de cómo es una vida adulta, de pagar cuentas, de ver que el dinero no alcanza. Las cuotas igual siempre son muy altas. Ya llegó un punto en que se me estaba dificultando demasiado, mi mamá tampoco podía ayudarme, entonces decidí dejar la carrera durante un año y trabajar. Para mí ha sido como todo un proceso el trabajar y el estudiar. Yo veo que mis compañeros van mucho más adelantados que yo y la cogen rápido y a mí me cuesta un poco porque tal vez no puedo sentarme las 24 horas del día a estudiar porque tengo que, no sé, ir a trabajar. En la noche somos como 10 y los 10 trabajamos como 8, más o menos, duro. Más que todo por el sueño. Entonces llegas a veces agotado a estudiar, por lo general siempre es de 6 de la tarde en adelante, o los sábados todo el día. Cuesta mucho equilibrar el trabajo, el estudio y la familia. Para llegar acá es muy lejos, así que tuve que mudarme el primer año y vivir con mis tías y fue emocionalmente duro. La beca para que me la dieran fue complicado, me la rechazaron como 2 veces y yo decía no voy a poder graduarme y ya solo me falta un semestre, el otro semestre y ya, caí en una depresión y por la soledad que sentía llegó tanto como el desborde emocional que yo ya me quería como devolver a Cali y se me había olvidado el por qué yo había venido a vivirme para acá. El primer semestre, cuando salí, me regresé a mi casa y mandé todas mis cosas. No me aguantaba al profesor que tuvo comentarios racistas, no me aguantaba a los de voleibol, que todos eran de ignorar el tema y literal me regresé con todas mis cosas y decidida a no volver a Bogotá y decía Bogotá es una ciudad horrible, no quiero estar. Siento que no contemplan como los distintos estándares de las distintos tipos de personalidades que pueda haber, entonces eso puede llegar a hacer sentir a ciertos perfiles inadaptados. Pero luego me puse a pensar y dije bueno, si mis papás se esforzaron tanto y estoy acá, pues que les moleste que estoy, que les siga molestando porque no me voy a ir. Hay alguien raro y automáticamente le hacen bullying. Anímicamente estaba mal y el profe que teníamos en ese momento, pues no te da demasiada teoría, es como, pues pinta lo que quieras y pues ahí caí en depresión. Creo que me hubiese servido mucho que ese profe hubiese tenido la atención de, pues poner atención. Era 2 horas de mi casa a la escuela y llegaba y el maestro decía ya no ir a clases. A veces solo te decían ponte a leer y esa era la clase, o súper clásico que seamos nosotros quienes terminemos dando la clase por el maestro. Pues en la educación en general creo que hace falta pues profes que realmente quieran ser profes. Una profesora muy importante para mí que me ayudó mucho. Ella le tocó ver ese trance del muchacho de pueblo que llega a la ciudad y se enoja porque se sube a un bus y no lo saludan, y yo saludaba a todo el mundo y nadie me saludaba y yo estaba ofendidísimo porque no me saludaban y le contaba a profes que me parece muy complicado y empezamos a tener una relación creo que muy amena y muy bonita también. Y hasta ahora no me ha dado clase ningún profesor afro, me encantaría. El solo hecho de tener un profesor que venga de una zona parecida a la mía, que entienda las dinámicas, eso también es importante. Los salones no eran muy grandes, tampoco muy llenos de muchos estudiantes, salvo en algunos casos, pero eso permitía quizás una relación más par entre el estudiante y el profesor. Siempre recuerdo a un profesor en el instituto y le dijo, puedes ser un ejemplo para todos estos estudiantes que están acá. Son cosas que te motivan a decir sí. Nunca pasó por mi mente dejar la carrera, porque desde un inicio tuve el apoyo de mis padres y simplemente lo que yo tenía que ponerle era sacrificio, esfuerzo y dedicación a mis estudios. Más apoyo emocional y financiero. Alguna materia, algún programa que aborde el lado
de la salud mental. Generar espacios seguros es difícil, pero debería ser algo básico para poder estudiar a gusto, ¿no? Más calidad y pertinencia en la enseñanza. Buscar que la educación no se centre únicamente en convertirnos en máquinas, sino que también vean nuestro lado humano. Pueden hacer la diferencia para no dejar de estudiar, graduarse e ir mucho más allá. Andrea como yo tuvimos que pasar por algunas de las dificultades que se mencionaron. Sin embargo, nosotras tuvimos la fortuna con la que no cuentan todos los estudiantes y los jóvenes, de tener un apoyo que nos dio muchas herramientas para seguir estudiando. Es por eso que el siguiente panel para nosotras también es muy cercano para nosotras, se llama ¿Cómo evitar que los jóvenes abandonen la universidad? Pues bueno, ese panel tan interesante nos acompaña otro grupo de lujo. En este tenemos a el padre Harold Castilla Devos, rector Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Colombia. Tenemos a Jaime Miranda, profesor asociado de la Universidad de Chile. También a Francesc Pedro, director del Instituto Internacional IESALC de la UNESCO. Y modera Gloria Bernal, directora del laboratorio LE. Bienvenidos. Buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Este panel se titula Llegar no es suficiente, ¿cómo evitar que los jóvenes abandonen la universidad? A lo largo del día de hoy hemos hablado de las barreras financieras, económicas, también de las barreras digitales, de información, y una vez que los jóvenes pudieran llegar a superar esas barreras, el gran reto entonces es la permanencia. En ese sentido, quiero preguntarles qué estrategias o qué programas se puede brindar desde la educación superior para hacer ese acompañamiento y que los jóvenes no deserten del sistema educativo. En Colombia, por ejemplo, esa cifra llega al 50%. De cada 100 que entran a la educación superior, 50 no logran graduarse. Entonces, no sé quién quiera comenzar, padre. Adelante. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Gloria y mis colegas del panel, por poder concentrarnos en esta hora de la tarde. Espero que no les causemos mucho sueño, pero es un tema que debe mantenernos muy alerta. Alertas tempranas hablan por allí, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y efectivamente yo creo que el gran desafío que tenemos en el sistema de educación superior, y hablo propiamente de Colombia, pero creo que con un alcance mayor a América Latina y seguramente muchas partes del globo terráqueo, es este. Como yo lo digo muy coloquialmente, ¿qué hacemos para hacer una institución de acceso? Acceso en la captación, acceso en la permanencia y acceso, por supuesto, en el éxito, finalmente. En una relación, por supuesto, con las otras realidades propias del sistema educativo y con una mirada mucho más integrada. Yo diría que ese es parte del desafío que tenemos, el tránsito inmediato a la educación superior. Yo parto en la reflexión que he hecho, que tenemos que ser conscientes que hay una heterogeneidad en los actores. Aquí lo acaban de decir nuestras presentadoras, las niñas, poniéndole atención a lo que estaban diciendo y a los videos que estábamos viendo, pues no todos en este marco de actores, estudiantes, están en la misma página. Y hay una heterogeneidad tremenda, y yo lo digo pues partiendo de mi experiencia personal como rector general de Uniminuto,
en una institución que ha pretendido ser de acceso, con calidad y con pertinencia, por supuesto, aprovechando los atributos y haciéndolos efectivos en estos atributos de la educación superior, pero esto cuenta mucho porque hay un diferencial frente a, para poder responder a la calidad, La calidad es un atributo de todas las CIES, por supuesto, yo creo que sí, y creo que, y estoy convencido cada vez más, y lo hacemos desde mi institución, que este componente del bienestar y de la permanencia tienen que ser, y así está, digamos, en la institución en la cual sirvo, tiene que ser parte de esa misionalidad propia de la institución. Si eso no hace parte de la declaración misional, pues también es como complicado. Y yo diría que acceso sin barreras es realmente el desafío mayor para nuestra permanencia. Acceso sin barreras, nosotros tenemos un lema que dice educación de calidad al alcance de todos, especialmente pensando en que ese alcance de todos es que aquello que hay que hacer para que de verdad nuestros estudiantes puedan mantenerse en el sistema y puedan lograr esa graduación con éxito. Y yo creo que aquí hay una realidad que se nos exige tanto a las instituciones como por supuesto en el marco del fomento de la educación superior en nuestro país especialmente. ¿Qué incentivos podemos nosotros tener? Yo creo que, Gloria, se ha hablado y en este momento nosotros estamos estrenando un nuevo marco regulatorio de calidad a partir del CNA y de todo el sistema, el ecosistema educativo superior de Colombia. Yo creo que un marco regulatorio que ayude realmente en esos sistemas internos de calidad y que las instituciones como las nuestras tengan esos sistemas internos de calidad y que en esa, digamos, expresión de ese sistema exista realmente ese factor de cuidado de esa permanencia. Yo creo que eso ya cambia de alguna manera la propuesta institucional, es decir, nos interesamos, un marco regulatorio preocupado, y aquí es donde simplemente termino con eso, preocupado por el todo. Ayer teníamos una conversación con Francés Pedro en la mesa donde nos tocó en la cena con unos vinos, ¿no? También, ustedes entenderán la calidad de la conversación. Pero yo personalmente, y pues por mi perfil, por mi identidad, por la institución que represento, yo pienso que nosotros tenemos que tener una mirada del estudiante como un todo, y un marco regulatorio preocupado por el todo, no compartimentado, un todo que tiene que ver con un mejoramiento de la calidad de vida. Y yo se lo decía a Francés, el pacto está roto, me da mucha pena, pero el pacto está roto. El pacto donde la familia, los sistemas de educación, el Estado, y si nosotros no tenemos una mirada mucho más integrada de ese todo, pues finalmente la culpa será de la vaca. Perdóneme que lo diga así con tanta claridad. Pero si nosotros tenemos una mirada integrada, realmente nos vamos a preocupar por ese todo. Y entonces es la persona y es su competencia y es su habilidad y es su aprendizaje de calidad, pero también es la persona, es el ser humano. Y me parece que ese mejoramiento de calidad de vida y ese mitigar riesgos en orden a esa calidad de vida como ser humano, como persona en la sociedad, pues lo que nosotros también tenemos la obligación, perdónenme que lo diga, de atender y de cuidar y que hay que blindar. Esa sería una respuesta inicial a la pregunta. Muchas gracias, padre Harold. Y ya que menciona a Frances, en la conversación que tuvieron anoche, si quisiera referirse, no sé si a la conversación o a la pregunta que hicimos, en cualquier caso creo que enriquecería mucho el panel. Adelante. Bueno, olvidé. Él también estaba. Sí. Ah, Jaime también estaba. Bueno. Yo en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que habéis brindado a la UNESCO, a nuestro instituto, de estar aquí. Y yo quisiera centrar la atención o centrar mi respuesta básicamente en aquello que se puede hacer
desde la perspectiva de las políticas públicas, sino tanto desde las instituciones. Luego me referiré a un aspecto que creo que es el elefante en la habitación, ¿no? Pero que no tiene tanto que ver con las políticas públicas. En cualquier caso, yo creo que si lo que buscamos es incrementar las tasas de graduación, en definitiva, ¿no? O el éxito educativo, que es como nos gusta llamarle a la UNESCO, yo creo que tenemos como 3 palancas fundamentales y tenemos muchos ejemplos de aplicación exitosa de estas palancas. La primera tiene que ver con, creo que Alex Usher lo ha comentado esta mañana, tiene que ver con mecanismos de financiación de la provisión de educación superior orientados a resultados. Yo sé que esto puede parecer un poco extraño, es decir, para quien no forme parte de nuestra comunidad, de gente que estamos en el ajo, en el sector de la educación superior, yo creo que cualquiera que quiera evaluar la pertinencia de una política pública de educación superior desde fuera, lo primero que querrá saber es el impacto en términos de tasas de graduación. Y debo decir que, por ejemplo, en el sistema de estadísticas de la UNESCO esa cifra no está disponible, ¿no? Y lo cual habla igualmente de la indisponibilidad de esas cifras. Nosotros decíamos en mi facultad, cuando yo era estudiante, aquello que no puedes medir, no puedes gestionar, ¿sí? Entonces, empezamos mal, ¿no? Pero a lo que voy. Financiamiento orientado a los resultados permitiría colocar efectivamente en la agenda pública la cuestión de cómo promover el éxito y de qué manera, Alex lo ha explicado muy bien esta mañana, de qué manera a través de mecanismos que pueden ser complementarios o suplementarios, una financiación, digamos, de las universidades basada también en sus resultados permitiría incrementar lógicamente las tasas de graduación, ¿no? Eso se hace en Europa, es tremendamente común, en algunos estados de Estados Unidos también está en el orden del día y también tenemos algunos pequeños ejemplos en casos de América Latina. El segundo elemento no tiene que ver tanto con la financiación o solo indirectamente, tiene que ver con los mecanismos que tenemos, en particular en la región, de aseguramiento de la calidad. A veces tengo la sensación, y creo que lo puedo decir porque ya me estoy despidiendo del cargo, creo que lo puedo decir, que tengo la sensación de que nos hemos pasado de frenada con la regulación del aseguramiento de la calidad. Es decir, que hay como una especie de sobreregulación que limita la capacidad de las instituciones de innovar, ¿sí? Pero bueno, pero eso no significa que en lo que queremos regular, los mecanismos que tenemos, las agencias en particular, en algunos países más de una, en unos pocos países ni siquiera las hay públicas, todas son privadas. Claro, ¿cómo puedes medir o cómo puedes hablar de la calidad de un programa o de una institución si no puedes hablar de su capacidad de retención? ¿Sí? Entonces, creo efectivamente que cuando se evalúan programas o cuando se evalúan instituciones, tendría que estar encima de la mesa su capacidad efectivamente de conseguir aquello para lo que fueron creados, esos programas o esas instituciones, que es para que la gente tenga éxito, no para celebrar el fracaso, ¿no? Y luego, tercer elemento, y aquí tenemos ejemplos, tenemos en Chile, tenemos también en Colombia, ¿no? ¿Verdad? Mecanismos que han intentado, dentro de lo que es posible, incorporar esos elementos de aseguramiento de la calidad basándose justamente en tasas de retención, entre otras muchas cosas, ¿no? Y luego está el tercer aspecto, también de política pública, que es cada vez más, yo diría que en nuestra región venimos de un contexto en el cual el apoyo al estudiante ha sido sinónimo durante décadas del apoyo financiero. Y ahora, en particular, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que más allá de ser un cliente o una persona que paga unas tarifas o el representante de una familia que paga los aranceles, por decirlo así, es una persona. Es decir, es una persona, por tanto, que tiene multitud de aristas, digamos, y que es importante que también desde los mecanismos de política pública se recuerden que la atención al estudiante debe ser una atención integral y, por tanto, que resolver la arista de la financiación es tremendamente importante, pero no cubre la integridad de las necesidades del estudiante en relación a precisamente su éxito. Otra cosa, que ayer lo debatimos también, lástima que no estuvieran ustedes en nuestra mesa porque nos reímos un rato, ¿sí? Pero ayer debatimos también hasta qué punto esta idea de que el apoyo estudiantil a la integralidad, por decirlo así, tiene que vincularse
hasta cierto punto con el bienestar del estudiante, y ahí tenemos también mecanismos de medida muy eficaces, o debemos introducirnos, algunas veces con unos gastos muy importantes para las instituciones, en todo el terreno de la asistencia, llamemos psicológica o socioemocional, ¿no? Porque, como decíamos ayer, cuando un estudiante tiene hambre a media clase de estructuras económicas 3, tú no sales y le das un bocadillo de chorizo, ¿no? Quiero decir que cuando un estudiante tiene una dolencia desde el punto de vista socioafectivo, no está claro que esa respuesta tenga que dársela a la universidad, ¿no? Otra cosa es si podemos mejorar la capacidad de tutorización que la universidad debe ejercer, sobre todo en el grupo de edad de 18 a 24, porque no olvidemos que son jóvenes. ¿Sí? Son jóvenes y, por tanto, tenemos una responsabilidad. Y termino. Hasta aquí lo que quería decir en términos de políticas públicas. Nada, no les he descubierto nada, pero sí me parece que hay un elefante en la sala, y es que cuando hablamos de, digamos, de éxito, el principal factor, y esto la evidencia empírica lo demuestra, es, no sé cómo le llamaría en español, la agencia. Es decir, pueden llamarle como resiliencia si quieren, no sé, pero es la capacidad que tiene el estudiante de superar una serie de dificultades con las que se va encontrando a lo largo de su jornada, de su tránsito educativo, ¿no? Entonces, creo que a veces, y luego hablaré si tenemos la oportunidad, creo que a veces olvidamos que, me viene a la memoria un poema de Virgilio. Bueno, yo sé que esto está un poco fuera, pero así no se duermen, ¿no? Virgilio, la Eneida, seguramente algunos de ustedes tuvieron la fortuna de leerlo. Hay un fragmento en el que se describe una situación que es digamos, un enfrentamiento entre dos barcos con remeros, ¿no? Y hay un barco con unos marineros muy fornidos, y todo el mundo da por hecho que ellos ganarán la carrera. Y luego hay otros que están como más delgaduchos y tal, musculados, pero delgaduchos, y tienen el aspecto de no haber dormido bien y tal. Probablemente estuvieron en la cena ayer, ¿no? Bueno, ¿quién gana la carrera? Los delgaduchos. ¿Y por qué? Virgilio dice, en latín, possum quia posse videntur. Ganaron porque creían que podían ganar, ¿sí? Entonces, creo que a veces tenemos, en la región incluso, mecanismos, por ejemplo, de tutorización donde estudiantes que lo han pasado mal a lo largo de su proceso, digamos, explican a los más jóvenes o a los recién llegados, tú puedes, ¿verdad? Yo creo que esta demostración de que efectivamente se puede conseguir el éxito, y que te lo diga alguien que viene con tus mismas dificultades o en tu mismo contexto, creo que eso tiene un valor, ¿verdad?, que ya Virgilio reconocía, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, primero que todo, darles las gracias también por la invitación. La perspectiva de la deserción la voy a hacer desde la perspectiva de un director de escuela, ¿no? que de alguna forma vive un poco con la deserción de los estudiantes cada vez que me toca a veces eliminar a un estudiante por desempeño. Es algo que realmente me duele, ¿no? Nosotros en la facultad, yo trabajo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tenemos dos pilares importantes, uno que tiene que ver con la excelencia académica, o sea, a nosotros nos interesa muchísimo que nuestros estudiantes tengan un rigor académico, por ende, cuando nosotros vemos el pilar de la diversidad, que muchas veces, para que se hagan una idea, en la facultad, 1 de cada 4 estudiantes entra por ingresos especiales, es decir, son deportistas, tenemos cupos de mujer, cupos indígenas, cupos asociados, ¿no es cierto?, a colegios vulnerables. Sin lugar a dudas es como un choque de trenes realmente, ¿no? Porque por un lado a los chicos que vienen con menos preparación les exigimos, y les exigimos bastante, tenemos un centro de alto rendimiento en economía y negocio, y por otro lado los chicos vienen menos preparados. Entonces, la pregunta es cómo nosotros nos hacemos cargo de esta definición, porque si nosotros nos focalizamos en la excelencia, tendríamos quizás solamente estudiantes de los sectores más acomodados, que es donde está la educación de alguna manera mucho más fuerte. Pero para nosotros es importante y creemos que es un sello de la universidad el hecho de que nuestros estudiantes tengan un ambiente diverso. Nosotros en la escuela tenemos del orden de 11 unidades, de las cuales por lo menos 5 están preocupadas de estos temas, desde cuestiones que tienen que ver con deportes, que es un área que uno dice, chuta, los deportistas son un perfil distinto, las personas que vienen de escasos recursos también son un perfil distinto, por ende entender que el problema de la deserción es un problema multifactorial
es relativamente el core del negocio, como diríamos, ¿no? Nosotros tenemos varios instrumentos, o sea, generamos varias iniciativas en donde una de las cosas que yo creo que nos ha ido mejor es cómo detectamos de forma temprana esto. O sea, cuando de repente los chicos van a mi oficina a decirme, profesor, quiero dejar la universidad, muchas veces ya tienen la decisión tomada. Entonces la pregunta es cómo me anticipo, cómo llego al estudiante antes de que ocurra, y sobre eso nosotros hemos estado trabajando en los últimos años. Tenemos varias iniciativas en donde, por ejemplo, hay un programa que lo creamos el año pasado, que se llama FemBuddies, que tiene como foco, imagínense que nosotros tenemos 900 estudiantes que ingresan y hay alrededor de 70 estudiantes que los apadrinan. Y esos estudiantes nos entregan información cada 3 semanas del rendimiento, de cómo están los estudiantes, estudiantes que de repente se desaparecen. No sé si a ustedes les ha tocado que estudiantes brillantes desaparecen, y la pregunta es ¿por qué? Nosotros creemos que el hecho de poder rescatar la información de forma temprana, tener equipos multidisciplinarios que se hagan cargo del problema, hacen que de alguna manera estas iniciativas tengan sentido. El otro día estábamos hablando con el decano y conversábamos de esto, y yo creo que el 40% del tiempo me lo gasto en innovar, en tratar de encontrar formas de poder mejorar este proceso, y muchas de estas experiencias han fracasado. O sea, hemos tratado, hemos innovado, algunas de las iniciativas han tenido efecto, otras no, y de a poco hemos ido construyendo un modelo que el año pasado sacamos nuestra primera métrica importante y fuimos capaces de bajar a la mitad la deserción. La pregunta es por qué y cómo lo hicimos. Yo todavía no tengo la respuesta. O sea, tenemos tantas iniciativas que no sé cuál es la más importante. Todavía no somos capaces de medirla completamente, pero creo que una de las cosas que ha mejorado esto es cómo llegar a los estudiantes, cómo comunicarse, cómo utilizar los datos. Muchos datos que nosotros necesitamos, generalmente los tenemos de las notas, los tenemos del rendimiento académico, pero hay una vida que tienen los estudiantes por fuera, que es la extracurricular, que no tenemos información, y muchas veces ahí también está el desafío. ¿Cómo incorporamos tecnología? ¿Cómo incorporamos estas cosas que uno de repente habla, ¿no?, de inteligencia artificial? Nosotros estamos ocupando a veces esas cosas para poder detectar tempranamente cuáles son nuestros estudiantes con mayor problema. En ese tipo de cosas nos hemos focalizado. Muy interesantes las experiencias, los datos, las políticas públicas basadas en resultados. Y es bien interesante lo que decías, porque si uno le pregunta casi a cualquier universidad cuál es el promedio académico de X estudiante, inmediatamente le puede dar el dato. Mientras que si uno le pregunta cuál es el estado o cómo está el estudiante en su bienestar, ahí la respuesta es mucho más compleja, y muchas universidades quizás no sepan realmente cómo van. Así que buenísimo que se puedan implementar y que estas experiencias, tanto de éxito como fracaso, pudieran eventualmente compartirlas con otras instituciones. Padre Harold, volvamos a un poco el panel anterior nos explicaba, nos decía, bueno, hay que hacer alianzas público-privadas, hay que ser innovadores en la financiación para la permanencia. ¿Usted cómo ve ese tema de las alianzas? ¿Hacia dónde nos deberíamos dirigir? A ver, yo creo que hoy hablamos a nivel internacional o una visión más global que sin cooperación, pues como que la cosa está bastante complicada. Para decir que esa es la palabra que hay que poner en la mesa, la cooperación, aunque se pretendan acabar los multilateralismos, la visión multilateral, como que y las tendencias pueden ser más nacionales o nacionalistas. Yo creo que sin esas alianzas es muy difícil. Nosotros en Uniminuto y desde el punto de vista de la organización Minuto de Dios tenemos una claridad de que estas alianzas son muy importantes. La vinculación práctica, la vinculación experiencial es muy importante a la hora de ayudar también en este blindaje de lo que significa o lo que puede significar el no éxito estudiantil, generando estos vínculos.
haciendo posible estos vínculos experiencialmente y de manera práctica. Y lo hemos hecho a lo largo de estos 33 años con los distintos sectores. Yo creo que lo público, lo privado, la iglesia, las comunidades, y eso a la luz también de lo que ha significado, digamos, una visión de formación en un modelo, digamos, educativo que de alguna manera nos orienta hacia esa creación y concreción de esas alianzas y de esos vínculos. Aprender sirviendo, aprender haciendo, aprender siendo. Y ese aprender sirviendo para nosotros es muy importante, precisamente porque, por una parte, en una línea de formación curricular con compromiso de responsabilidad social permanente, donde nuestros estudiantes tienen una formación en esa línea de compromiso social, de pensar en la comunidad, pensar en las organizaciones, cómo su proyecto de vida finalmente tiene absoluto sentido y pleno sentido en la medida en que transfiere socialmente ese conocimiento a los demás. Nuestros estudiantes tienen que hacer una práctica social obligatoria, además de la práctica profesional propia de cada una de las apuestas curriculares que tenemos. Y eso tiene un componente importante en la vida del estudiante. Esas vinculaciones, esas alianzas, hasta tal punto de que hoy, en esta flexibilidad y esta visión flexible del proyecto educativo nuestro, ha permitido que los estudiantes tengan un semestre o un periodo académico en una inmersión social, convalidado curricularmente. Y esa inmersión social, que tiene un nombre muy significativo, Con los pies en la tierra, se llama el programa, lo hemos presentado en varios niveles nacionales o internacionales y ha tenido su mirada positiva. Tiene una gran incidencia en esa creación de esos vínculos, que finalmente es un trabajo con las comunidades, con los sectores, con las organizaciones sociales, para poder realmente generar un escenario de vínculo que no pasa solamente, yo decía, no pasa solamente por ese vínculo social, no más, sino que nuestros estudiantes terminan siendo, muchos de ellos, ustedes saben que la Universidad Uniminuto es la universidad privada más grande de este país, con 100.000 estudiantes en los lugares más vulnerables de la Colombia profunda, y pues estratos, desgraciadamente tengo que decirlo, estratos 1, 2 y 3, no me gusta mucho esa clasificación, pero son estratos de los más vulnerables, que por muchas razones no están en el sistema. Esos estudiantes, y yo creo mucho en eso que tú dijiste, Francés, de esa resiliencia o de esa motivación permanente a ser capaces de por sí mismo saber que pueden desarrollar un proyecto de vida con éxito positivo y que ese chip también, de que así como ellos lo han hecho, también ellos lo pueden ayudar a hacer a otros, es la clave. Y es un vínculo, terminan siendo voluntarios. Nosotros hoy tenemos un número grande de estudiantes y graduados voluntarios que sirven a la institución en distintas expresiones de la institución. Pero es claro que el vínculo es muy importante, que la alianza es muy importante para generar sentido en el proyecto educativo del estudiante, que le permite realmente saber que puede de verdad ser un instrumento y un ser humano al servicio de los demás. Muchas gracias, padre. Realmente es admirable que Uniminuto ha llegado a zonas donde nadie más en educación superior había llegado antes, así que felicitaciones. Volviendo un poco, Jaime, a tu experiencia, y también retomando lo que decía Francis de hasta dónde va la universidad, ¿no? ¿Cuál es ese límite en donde pues, nosotros acompañamos, pero tampoco, digamos, hasta qué punto entra el sistema de salud también en ese apoyo, en ese acompañamiento? Te pongo un ejemplo, en una de mis clases un estudiante llevaba una mascota
un perro grande, porque era acompañamiento emocional. Y los estudiantes miraban al perro todo el tiempo y nunca al tablero durante esas clases. Entonces era realmente difícil saber cuál es ese equilibrio entre que quieres ayudar a un estudiante, pero al tiempo puedes generar unas distracciones, en fin. Yo quisiera preguntarte un poco de qué tipo de experiencias ustedes tienen que seguramente a otras instituciones les va a servir. Bien, fíjate que, bueno, nosotros en Chile hace como ya un par de años hemos generado varias leyes que apuntan un poquito a la inserción, particularmente de estratos, ¿no es cierto?, de estudiantes que les era muy difícil llegar. Hace poco también salió una ley TEA, que trata un poco el tema de los espectros autistas, que también es otro de los temas que también tenemos en las aulas, y claramente afecta. O sea, como a veces información que es privada, los estudiantes no saben que su compañero que está al lado, que de alguna forma tú le tienes que dar 20 minutos más en la prueba, el alumno mira y dice, oye, ¿por qué a este alumno le estás dando 20 minutos y a mí no? Sobre todo en los cursos que son de alta reprobación. Entonces, para nosotros ha sido muy complejo, también desde la perspectiva de los profesores. Hace poco nos tocó una experiencia de un alumno TEA que tuvimos que hacer un examen de grado especialmente para él. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil encontrar el equilibrio porque uno podría llegar al extremo de tener una evaluación personal por cada estudiante y tener una política para cada estudiante, y en la facultad nuestra tenemos 4.000 estudiantes. Entonces, el equilibrio es complejo, no tengo la solución. O sea, nosotros de alguna forma hemos tratado de incentivar, ¿no es cierto?, y hacer más permeable este tipo de temas en la comunidad. O sea, tenemos desde charlas, desde profesores, alumnos, para que en la práctica entiendan de que nosotros estamos en una universidad con una población de estudiantes diversa, entendiendo la diversidad en su amplio espectro, y por ende para nosotros ha sido una tarea bastante compleja de poder llevar a cabo y llevar a materializar algo. Una de las iniciativas interesantes que nos ha funcionado también hace ya 10 años, que tenemos un centro de enseñanza y aprendizaje que tiene como foco, de alguna manera, como su nombre lo dice, tratar de que los estudiantes aprendan a estudiar, ¿no? y pensado mucho más allá de la disciplina, ¿no? Porque nosotros estudiamos economía, negocio y cosas de ese estilo, pero la pregunta es cómo llegamos desde una perspectiva pública a enseñarles cosas que están muy localizadas en las escuelas de negocio. Nosotros somos una mezcla bien especial, universidad pública que estudia economía y negocio, con mucha diversidad. Entonces, por ende, ha sido complejo. Yo creo que ¿Y esos obstáculos puntuales cuáles pueden ser? Los obstáculos a veces podrían ser de que, bueno, no sé si tienen la misma experiencia acá en Colombia, pero sentimos que los estudiantes llegan menos preparados. Con la pandemia creo que fue un golpe enorme. Nosotros tuvimos fuertes reprobaciones después cuando nos pusimos como un poquito más duros. Yo creo que otra cosa que también es relevante tiene que ver con los recursos. O sea, la cantidad de recursos que uno gasta por estudiante en términos de asegurar su no deserción es enorme, y hoy día son escasos. Entonces, cuando a veces tenemos un plan que tenemos 50 estudiantes, cupo para 50 estudiantes, y tenemos 150 o 200, la pregunta es cómo los elijo. Claro. Existen estudiantes que, independiente del esfuerzo que uno haga, van a desertar. Hay otros estudiantes que tú los eliges mal, dices, chuta, sabes que este estudiante quizás sin el esfuerzo hubiera pasado y perdí un recurso. Yo te lo digo desde una perspectiva bien económica, no financiera, pero eso, el problema va mucho más allá. Entonces, por ende, los recursos yo creo que también es otra de las cosas que a veces te juegan contra. Y lo otro es formar buenos equipos multidisciplinares, gente que esté bien camiseteada, que más allá de estar trabajando en un rol, quiera que los estudiantes persigan su éxito, ¿no? Porque cuando uno habla de éxito, uno podría estar pensando en que termine la carrera, hay otros que tienen otras medidas de éxito, pero para nosotros es muy relevante que sean un aporte a la sociedad. Por ende, creemos y estamos convencidos de que los ambientes multiculturales los van a hacer mucho mejores personas. Entonces yo creo que por ahí van los principales problemas que hemos tenido. Muchas gracias, Jaime. Francis, hablábamos de los indicadores. ¿Cómo hacemos para convertir esas experiencias en indicadores y que podamos desde las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación locales, aprender a usar esos indicadores para ir en un ciclo de mejora?
Difícil responder, porque es un tema, en el fondo, cultural. Pero quizá habría que empezar por preguntarse si las universidades disponen de las herramientas y las capacidades técnicas necesarias para tener ese tipo de informaciones. Por ejemplo, Jaime se refería a los mecanismos, que no son indicadores todavía, ¿no?, pero que mecanismos de detección temprana, ¿sí? Y hablabas incluso de la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial. Claro, la mayor parte de las universidades que yo conozco tienen plataformas, ¿sí? Y el volumen de información que surge de esas plataformas prácticamente es inabarcable, ¿no? Entonces, creo que como diría yo, estamos todavía en un proceso de transición en el que tenemos que aprender a generar los indicadores, voy a utilizar una expresión no muy técnica, digeribles, ¿no? Es decir, aquellos que verdaderamente apuntan a, como la detección temprana, ¿no?, de riesgo, que apuntan a acción posible, ¿no? Esto significa, digamos, un cambio cultural que empieza dentro del aula, porque si es difícil para el docente algunas veces gestionar, voy a llamarle así, ¿no?, la disciplina en el aula o el ambiente de aprendizaje en el aula, ahora solo falta que le digas que cuando cree que ha terminado de dar clase, la hora de pizarra, ¿verdad?, luego tiene que salir, conectarse al ordenador, ver los indicadores de ¿verdad?, las alertas tempranas, etcétera, tomar acción, llamar a este estudiante, llamar al otro. Esto no estaba en el contrato. Bueno, estoy haciendo ¿no? Quiero decir que detrás de todo esto lo que hay en el fondo es una manera distinta de mirar a la provisión de educación superior, ¿no? Entonces, voy ahora ya más a intentar responder a la pregunta que no. Por lo tanto, hay un tema general de cambio cultural que en algunas universidades parece empezar a verse. Por ejemplo, de nuevo, Jaime se ha referido al Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Chile. Cada vez son más las universidades en la región que empiezan a estar preocupadas por la calidad pedagógica de los docentes. Y de hecho a mí me gusta recordar que hay varios países en el mundo donde ya no se puede ingresar en la profesión docente universitaria si no se dispone de una formación específica que no ofrece un doctorado, ¿sí? Es decir, cada vez más, yo me doy cuenta por lo que veo, cada vez más estamos frente a una ingeniería de la formación, ¿verdad? Y es necesario tener esa formación, ¿no? Por tanto, intentando, digamos, llegar un poco más a responder, porque a veces que en el fondo estoy intentando no responder, ¿verdad? Pero me parece realmente, digamos, que aquí la baza más importante que tenemos son los sistemas de aseguramiento de la calidad, porque son los que establecen la moneda de curso legal en nuestras discusiones acerca de lo que es una experiencia de calidad en la educación superior. Si conseguimos que esta cuestión, por ejemplo, los indicadores de retención a los que me referí, o indicadores más cualitativos, como por ejemplo la disponibilidad de sistemas de alerta temprana, o la existencia de encuestas de satisfacción de los estudiantes, ¿no? Yo sé que este es un terreno también muy controvertido y a veces los estudiantes lo utilizan, en fin, para penalizar a alguien cuyas ideas políticas no son las mayoritarias, por decirlo así, ¿no? Pero disponemos de una serie de herramientas que es importante que estén en la discusión, y creo que esa discusión donde podemos pilotarla mejor es en el contexto de las discusiones acerca del aseguramiento de la calidad. Muchas gracias. Aquí te reboto la pregunta sobre el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo es el uso responsable de la inteligencia artificial en todo ese manejo de indicadores o...? Bueno, yo creo, esta mañana en la intervención de Alex Usher, él se refirió digamos, a los desarrollos todavía en ciernes. Yo creo que él se refería a la inteligencia artificial generativa, pero cuando hablamos de sistemas de detección temprana, estamos hablando de otro tipo de inteligencia artificial, que es la predictiva, es decir, aquella que se basa justamente en los propios datos que tenemos en las plataformas, ¿no? Yo ahí sí que creo, es decir, creo que esas herramientas están, yo me atrevería a decir, que han pasado casi desapercibidas, pero están en la mayor parte de las plataformas de las que disponen ya las universidades. El tema es cómo conseguimos que quien tiene que actuar sobre
los resultados que te ofrecen, las recomendaciones que te llegan de la inteligencia artificial, quien genera incentivos para que esa acción se produzca. Es decir, ¿cuándo termina mi trabajo como docente? ¿O cuándo termina mi trabajo como decano o director de una escuela? Cuando he completado las clases, cuando salgo al pasillo y veo que no hay nadie en el pasillo, por tanto que las clases se están impartiendo, o por el contrario, tengo que ir más allá, ¿no? Por eso, insisto, quiero volver al principio, hay una cuestión de cambio cultural y además que opera en un contexto, y con esto termino refiriéndome a algo que el padre ha dicho. Yo creo que vivimos en un momento en el que también los estudiantes tienen un sistema de valores, por comparación a la gente de mi edad, muy confuso, yo diría, ¿no? Muy confuso en el sentido de que, por ejemplo, parece que prima hoy la idea de pan para hoy, quizás hambre para mañana, ¿no? Porque a mí yo lo que quiero es tener dinero en el bolsillo hoy y despreocuparme del mañana. La teoría del mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué aplicación tengo que me ayude a resolver este problema de manera que me lo saque de encima enormemente? Tenemos que enfrentarnos a un cambio cultural también entre los estudiantes, donde en particular las redes sociales están generando una serie de patrones de conducta que no son precisamente conducivos hacia el esfuerzo académico que se vincula a esa expresión a la que me refería anteriormente, a la agencia o a la resiliencia, sino todo lo contrario, ¿no? Y por tanto, la pregunta es, en la universidad, ¿quién se hace responsable de recordar a los estudiantes el valor del esfuerzo? ¿Sí? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿O decimos que es transversal y por tanto no lo hace nadie? Lo dejo ahí. Todos. Muchas gracias, padre. Si quisiera comentar. Pues en esta línea de reflexión que nos has puesto, Gloria, yo creo que volver a insistir en que finalmente hay que tener una mirada multidimensional del estudiante. Y yo creo que todas las causas posibles de no permanencia en la institución, pues están presentes en todas las instituciones, que financieras, que psicológicas, que familiares, que emocionales, que académicas. Y yo creo que aquí, pues, hablando ya de Uniminuto, tiene que haber una decisión institucional y creo que aunque cuesta, y hoy cuesta más, por eso hablábamos del fomento en la primera reflexión, ese fomento tiene que ser compartido. Y así como fomentamos para el desarrollo de la ciencia, bueno, aquí en este momento un poco difícil en este país, también tenemos que fomentar estos aspectos del bienestar integral. Y yo creo que tiene que ser una responsabilidad también de la política pública de cómo ayudamos a las instituciones y en una reflexión compartida a que este bienestar integral realmente lo podamos desarrollar en aras a esa calidad de la que estamos hablando en completitud, como decimos los académicos, ¿no? En el todo, y que no sea parcial. Y en ese orden de ideas, algunas lecciones de la institución, nosotros ya les dije el perfil, las características de nuestros estudiantes, por eso comenzaba diciendo el diferencial del actor. Y yo creo que ese es el punto de partida, hay que tener muy en cuenta quién es nuestro estudiante, de dónde viene, cómo nos llega, dónde se ha formado. Es lo mismo recibirlo aquí, sacarlo aquí, pero recibirlo aquí y agregarle valor, como llamamos hoy en el lenguaje académico, y poder llevarlo a un nivel distinto, pues ese es el esfuerzo del desempeño institucional y esa es la calidad, y por eso la calidad tiene nombre, tiene biografía institucional y no puede ser en una bolsa todos metidos en la misma fórmula. Yo creo que experiencias nuestras que iniciamos hace algunos años, configurando un modelo de atención integral al estudiante, una palabra que juega mucho en nuestra institución, muchísimo, hemos innovado mucho, primer año, primer semestre, Bereshit, palabras bíblicas hebreas, y ha sido una institución que en sus 33 años ha inventado, ha innovado mucho. En un momento determinado, entonces, configuramos este programa de modelo de atención integral al estudiante, el MAIE, que tiene que ver con una atención integral, con todos los componentes multidimensionales. Y hoy quiero decir, a propósito de esa realidad
de las tecnologías y emergentes y de la inteligencia artificial, hoy nosotros tenemos un sistema de acompañamiento personalizado e inteligente en educación superior. Le hemos llamado Sapiens, donde hemos incorporado inteligencia artificial para este acompañamiento personalizado, porque no deja de estar el profesor, el tutor, todos los elementos, digamos, de la persona allí rodeando al estudiante, sin caer tampoco en el error de que no hay que formarlo en esta autonomía y en este desarrollo de autonomía y todo lo que hoy significan estos sistemas tecnológicos con inteligencia artificial. Nosotros, Gloria, hoy tenemos en este sistema personalizado inteligente y todos 24/7, dos inteligencias artificiales generativas que hemos configurado y que hemos formado nosotros mismos con el blindaje ético y con el blindaje de gobernanza para todos los riesgos de sesgo que podamos tener. Una se llama Leo y la otra se llama Mía. Así se llaman esas inteligencias artificiales. Leo es un tutor permanente de acompañamiento en todos los procesos académicos y Mía es también una inteligencia artificial que tiene que ver con muchas otras realidades multidimensionalmente hablando, como una primera acción y con la que hemos realmente podido desarrollar en una apuesta también de un modelo híbrido nuestro con modalidad virtual, en lo que hemos llamado la distancia o la virtualidad 100%, y ha sido realmente importante porque lo hemos monitoreado desde el punto de vista de los indicadores de impacto que ha tenido en la interactuación que tiene hoy por hoy, que tienen los estudiantes con estas dos inteligencias artificiales generativas, y realmente creo que está haciendo bien, y yo pienso que en la medida en que estos sistemas los podamos incorporar, interiorizar, adaptar, salvaguardando estos riesgos, insisto, y que sea un complemento a la tarea personal que nos corresponde, pues yo creo que ayuda mucho, y más en una institución como esta que tiene tantos estudiantes y que necesita de estos instrumentos tecnológicos para poder ayudar en su proyecto educativo. Muchas gracias, padre. Jaime, pues en la misma línea, sobre inteligencia artificial, Alex nos hablaba que podría ser incluso más costoso la implementación de algunos sistemas de inteligencia artificial. Supongo que ha sido el caso también de ustedes en la Universidad de Chile, porque justamente a los estudiantes que vienen con más vulnerabilidades, pues es más costoso, digamos, para la universidad poder sacarlos adelante y cubrir pues las necesidades que ellos eventualmente tengan. En ese sentido, ¿cómo ves ese uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos blindamos desde la perspectiva ética para el buen uso de la herramienta? Mira, nosotros hemos ocupado la inteligencia artificial principalmente como en dos frentes. Uno que tiene que ver con la atención de estudiantes, o sea, que estos típicos chatbots en donde nosotros los alimentamos sobre la base de los cursos. O sea, hoy un estudiante hoy pregunta en un chatbot de economía, oye, ¿dónde puedo estudiar el equilibrio Cournot? Y le aparece la clase, el video y una pila de cosas que eso hace que le sea más simple. Y ahí uno puede tender a pensar hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Porque en mi tiempo, cuando yo tenía que estudiar, tenía que ir a la biblioteca, buscar el libro, entender en dónde está, ¿no es cierto?, conversar con la bibliotecaria, y tenía que hacer un trabajo que era no menor para poder llegar a la misma información. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde llego? Por otro lado, la inteligencia artificial nosotros la utilizamos desde la perspectiva de la administración de la universidad y particularmente de la escuela, que tiene como foco una cuestión que es bien importante, que es cómo hago más eficiente el uso de los recursos. En el sentido de que nosotros la utilizamos para poder identificar a los estudiantes que le tenemos que aplicar ciertos instrumentos. Eso es lo que hemos estado haciendo para poder ser más efectivos, ¿de acuerdo? Entendiendo de que en todas las universidades tenemos el problema del financiamiento y el dinero no nos sobra, ¿no? Por otro lado, yo creo que el otro desafío importante es que hay que entender que la inteligencia artificial funciona sobre la base de datos. Y hoy en día,
lo que me ha tocado a mí como experiencia es que generalmente las universidades tienen los datos académicos súper bien, pero los datos extracurriculares súper mal. No tienen todavía la información sistematizada, no saben cuántos estudiantes ocupan tales instrumentos, cuántos estudiantes han ido a un psicólogo, cuántos estudiantes han ido al centro de enseñanza-aprendizaje, que de alguna forma, entendiendo que el problema de la deserción es multifactorial, hay que entender también que la información que necesito también es multifactorial. Entonces hay que preocuparse también de los temas también asociados a eso. Entonces nosotros estamos todavía, a pesar de que hemos trabajado bastante, todavía me siento en pañales. Todavía siento que nos falta mucho, por eso me pareció increíble que me hayan invitado acá para poder conversar con colegas que están con los mismos problemas, y lo que me estoy dando cuenta es que a nivel latinoamericano nos estamos enfrentando a algo similar. Queremos tener universidades de excelencia, queremos tener estudiantes bien formados, pero también nos interesa la diversidad y también nos interesa, como menciona el padre, ¿no es cierto?, que tomar un estudiante de bajos recursos y llevarlo hacia arriba, créanme que es una satisfacción personal que en lo personal me satisface mucho más que publicar un paper en una revista Q1, ¿no? O sea que, porque esa es otra cosa, nosotros por lo menos en la Universidad de Chile, estos cargos son momentáneos. O sea, yo soy un director de escuela por un tiempo y luego paso a ser profesor de a pie, y ahí nuevamente entro en la lógica de la investigación, ¿sí? Y ahora lo que he tratado de hacer es investigar en estos temas. Ahora estoy fuertemente focalizado en cómo aplicar estas cosas dentro de la escuela. El último trabajo que estuvimos desarrollando, por ejemplo, tiene que ver con cómo conformamos las secciones. O sea, estamos estudiando hoy en día cómo hacemos las secciones más diversas, entendiendo de que si yo los ordeno, entendiendo que a veces tenemos profesores que son ministros, todos quieren tomar economía con el presidente del Banco Central, la pregunta es cómo le doy la opción a los alumnos que no le va tan bien y que por ranking no entran. Entonces, ¿cómo hacemos una sección que sea equilibrada, entendiendo que tenemos estudiantes de todos lados, ¿no? Y otra cosa que también nos está funcionando bien tiene que ver con cómo diseño sus horarios, que son cuestiones súper domésticas. ¿Cómo hago que un horario, entendiendo que yo tengo un estudiante que tiene un hijo, ¿no es cierto?, y que necesita tener las tardes libres, o alguien que tiene que trabajar, que necesita un día o 2 días libres a la semana, cómo le ordeno sus horarios para que pueda ser compatible, entendiendo que tenemos una población diversa, en donde posiblemente estudiantes no necesiten trabajar, pero un 20, un 30% sí? ¿Cómo le hago más fácil la ida a la universidad? Y eso nos lleva a tener, de alguna forma, que hacernos cargo de cosas que son extracurriculares. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de avanzar. Muchas gracias. Ya para cerrar, yo quisiera invitarlos a que muy rápidamente le dieran un mensaje a los justamente potenciales estudiantes de educación superior que están viendo a través de YouTube este evento, pues ¿qué consejo les dan para la permanencia? Pues yo empezaría, Gloria, yo creo que hoy un proyecto de vida sin tener la posibilidad de interactuar en términos educativos, y no me refiero solo al pregrado, al posgrado, al doctorado, no, yo creo que hoy estamos conscientes todos de que este es un mundo que hoy nos invita a tener una mirada muy flexible del proyecto educativo de cualquier ser humano. Lo importante es realmente que pueda interiorizar y tener esas herramientas fundamentales de conocimiento, de habilidad, de competencia, como llamamos, para la vida. Y yo creo que si uno tiene claro un proyecto de vida con sentido, con realización, de bienestar, de felicidad, de integración personal con el todo que nos rodea, con la creación, pues qué bueno poder desarrollar ese proyecto de alguna forma a través de la educación. Yo creo que no podemos renunciar. Yo decía estos días en ASCUN, precisamente en la Junta Directiva, es que está el doctor Oscar, yo creo que la educación tiene que ser un factor de esperanza permanente, cualquiera que sea el formato. Yo aquí no estoy pensando en ningún formato en particular, pero tiene que ser un factor de esperanza para la vida de los seres humanos que nos están seguramente siguiendo. Muchas gracias. Muy breve. Yo creo que el mensaje que enviaría es: tú puedes, nosotros lo sabemos, y si alguna vez desfalleces, estaremos aquí para ayudar. Muchas gracias.
Yo en lo personal trataría de mencionarles de que se la tienen que jugar. Yo creo que el hecho de entrar a la universidad es un desafío. Particularmente entendemos que no es fácil, o sea, todos hemos pasado por este campo de entrenamiento. Yo creo que hay que darle fuerza, resiliencia, entender de que la universidad es parte en algún momento de estos 5 años de tu vida y tienes que hacerla encajar dentro de tus cosas, no es un mundo aparte, tus amigos seguramente que te haces ahí, luego los vas a seguir viendo, estar conectado, hacer deporte, creo que es importante también, y aprovechar a concho la universidad, no solamente lo disciplinar, sino que también todo lo que está alrededor. Eso. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la conversación y a ustedes por escuchar. Gracias. Un placer, Gloria. Hicimos lo que pudimos. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Bueno, pues como pudimos ver en el anterior panel, es de suprema importancia el apoyo que se les da a los estudiantes y a los jóvenes. Si cuentan con un apoyo integral, cuentan también entonces con herramientas que les posibilita continuar con la educación. Bueno, aquí nos damos cuenta de que la educación superior es demasiado relevante en nuestro tránsito en la universidad y por eso mismo necesitamos herramientas para poder enfrentarnos en ese mundo laboral. Y ahora vamos a ver un video que ese es el antesala a el otro panel. La educación superior contribuye a la participación ciudadana, al desarrollo social y aumenta la posibilidad de contar con mejores ingresos y oportunidades. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, el desempleo juvenil sigue siendo hasta 3 veces más alto que los demás adultos. Y hay grandes brechas salariales entre carreras de ciencias y tecnología y otras ligadas al lenguaje y las humanidades. A todos los estudiantes de arte nos preguntamos eso y tenemos esa incertidumbre de, pues, ¿qué pasa después? ¿A qué nos vamos a dedicar, no? Siempre hace falta un buen dentista. Siento que hay mucho futuro en esta carrera. Visitamos varias universidades de la región para saber qué piensan los estudiantes y docentes sobre este problema. Del pupitre, La educación superior y más allá. La decisión de qué carrera quería estudiar fue casi al azar. Como un poco a ciegas. ¿Será que sí esto sí va a ser para mí? O sea, si tengo un técnico me gusta, pero ¿será que sí puedo destacar en el mercado? Sí me planteé durante algún tiempo si realmente quería estudiar. Ni siquiera sabía que me gustaba muy bien, ¿sabes? La información que se te da para entrar a la universidad es muy vaga. Pues me ha tocado escuchar experiencias de otros artistas ya consolidados que han dicho que realmente a veces el estudio, la universidad ya no es necesario, sino más bien la práctica. Y si dices, pues que podría trabajar, ¿sabes? Hay muchas materias de relleno. De hecho, yo he tenido como una crisis de pensar que uno estudia y para llegar y ganar, no sé, un mínimo. No es como que haya muchas clínicas que te den trabajo. Es que nada, nosotros ponemos nuestra clínica y nosotros empezamos desde cero a conseguir clientela, trabajo, etc. Mi carrera tiene muy pocas opciones. Es terminar siendo maestra. Los trabajos como maestro en México son muy mal pagados. Al inicio fue complejo, de hecho yo en lo que encontraba trabajo me demoré 8 meses. Luego encontré un trabajo hecho también con la universidad y después ya inició mi vida laboral. Está el tema de la experiencia, que la mayoría de los cargos donde uno inicia, pues la verdad piden 2 o 3 años de experiencia y las pasantías duran máximo 1 año. Uno no alcanza a cumplir con los requisitos que le piden. Las habilidades que te dan y todo lo que te enseñan, pues sí te funciona. Pero una vez que ya vas trabajando, y por eso muchos trabajamos desde antes, es que ves que hay mucho que todavía no sabes. Y que si no trabajas antes de, no vas a tener las herramientas para poder salir a lo laboral. Toda la información y el aprendizaje sirve, sin embargo, los contenidos específicos hay veces están desactualizados y no están muy alineados con el mercado laboral. Yo me topé con muchas personas que siempre sintieron algo de segregación dentro de la universidad y extrañamente yo nunca sentí eso para mí. Creo que también es por mi forma, porque tengo una forma muy fuerte de ser. Conozco amigos muy cercanos, condiciones similares a las mías, que no tenían esa capacidad de comunicar lo buenos que eran, ¿no? Ellos hoy muchos están trabajando en call centers. Es interesante porque uno tiene la oportunidad de ver en otros compañeros que tienen familias con muchos contactos y tienen puestos y trabajos casi seguros. A veces uno de los compañeros le pregunta a uno, ¿cómo puedo armar mi hoja de vida? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué es lo que están buscando las empresas? ¿Cómo la resalto para quedar en los primeros, no sé,
seleccionado o que por lo menos pase el filtro de las inteligencias artificiales. La educación superior ya no es garantía de éxito, pero sí el tener acceso a más estudios nos ayuda a generar conciencia y mentes pensantes. La escuela es para intentar, para practicar, para echarlo a perder todo y volver a aprender y volver a empezar. Eso es lo que te enseña la universidad. Todos llegamos y venimos aquí con un propósito. El mío fue de servir. Mi sueño, retribuir todo lo que mis papás me dieron. Volverle la sonrisa a las personas. Ser publicada. Devolver, ¿no?, esto que me hizo la universidad y la educación por mí, ¿no? Para hacer realidad estos sueños, para crecer como sociedad y brindar a más jóvenes acceso a mejores empleos, necesitamos una educación de calidad. Llegar a identificar qué es lo que no nos ha funcionado. Que desarrolle las habilidades clave. El tema de la comunicación asertiva, hablar en grupo, de trabajo en equipo. Para enfrentar los retos del mundo laboral y de la vida. ¿Aló? Ya. Bueno, pues como pudimos ver en el video, no solo se trata de entrar y permanecer en las instituciones de educación superior, sino también de la relevancia de estos aprendizajes que nos aporten a nosotros como personas y también para que podamos nosotros después contribuir a nuestra comunidad. Y por eso, para resolver... Bueno, seguimos entonces con el siguiente panel. Queremos que tengan esta pregunta en mente, que ¿está la educación superior formando a los profesionales y técnicos que necesita la región? Y bueno, para resolver esta y otras preguntas, vamos a tener otro panel de primera, quienes nos acompañan: Jorge Chávez, gerente académico del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI de Perú. También nos acompaña José Miguel Salazar, superintendente de Educación Superior de Chile. Jorge Mori, director ejecutivo del Centro para Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, CAPES, de Perú. Y modera Sonia Suárez, especialista senior del BID. Hola, buenas tardes. Bueno, un poquito más y ya llegamos a la hora del café, así es que fuerza. Quiero partir de los últimos dos videos y bueno, y de toda la reflexión que se ha generado aquí. Hemos escuchado desde el principio que hay un esfuerzo muy grande que hacen los jóvenes para primero pasar de la secundaria a la superior. Luego tienen que trabajar duro para permanecer y resistir y enfrentarse a todos los múltiples desafíos de los que hemos conversado ya y seguramente vamos a seguir conversando. Y luego hay un esfuerzo adicional para la graduación. Entonces, sin embargo, la batalla o la lucha no termina ahí. Luego de graduarse, los jóvenes tienen que enfrentar otro desafío adicional y es justamente comprobar si todo ese esfuerzo por el que han pasado desde que terminaron, bueno, desde que iniciaron seguramente su trayectoria académica en la escuela hasta graduarse de la educación superior, ha valido la pena. Y eso, ¿en qué se traduce? Pues en efectivamente poderse insertar en el mercado laboral. Y aquí las evidencias son un poco desalentadoras para América Latina. Vemos que 2 de cada 3 trabajadores no tienen las cualificaciones que el mercado laboral está demandando. Tenemos a más de la mitad de las empresas que no consiguen llenar sus vacantes y además las estadísticas muestran que al menos el 50% o la mitad de los estudiantes egresados o de los profesionales egresados de alguna carrera de educación superior no va a trabajar en el área en la que se ha formado. Estas son cifras un poco fuertes en relación a justamente los desafíos que enfrentan los jóvenes y que hace justamente a este espacio donde nos preguntamos si esta es la educación, si la educación superior está formando a los profesionales y técnicos que la región necesita. Claramente hay un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.
Es decir, no todo lo que se ofrece es lo que se demanda y viceversa. Y hay muchos estudios que se basan en muchas fuentes y utilizan diversas metodologías, pero en el fondo todos estos estudios concluyen en que hay un esfuerzo que tiene que hacerse para justamente mejorar este mismatch que hay entre oferta y demanda en mercados laborales. Entonces, allí la pregunta que viene y que hace justamente a este panel es cómo nosotros podríamos, nos preguntamos si efectivamente estamos formando a jóvenes para el mercado laboral, qué necesitamos para asegurar una una educación pertinente y de calidad para estos jóvenes, cómo tienen que ser los sistemas de aseguramiento de la educación superior, y en este sentido, y volviendo a los comentarios que hicieron los panelistas anteriores, donde hablaban justamente de la sobreregulación de los sistemas de aseguramiento de calidad, que en el fondo afectan un poco la innovación, ¿cómo nos imaginamos estos sistemas de aseguramiento de la calidad en términos de una estructura que permita ser ágil, que permita adaptarse a las necesidades y a las demandas que cada vez son más dinámicas, propias de también estos avances tecnológicos, y qué necesitamos para poder justamente llegar a estos sistemas de aseguramiento de la calidad que nos permiten una oferta educativa acorde a las demandas del mercado laboral. Para eso estamos con nuestros queridos panelistas, vienen de Perú y de Chile. Tenemos a Jorge Chávez, que es gerente académico del Servicio Nacional de Adiestramiento, de adiestramiento en el trabajo industrial, más conocido como CENATIC, a José Miguel Salazar, que es superintendente de Educación Superior, y a Jorge Mori, que ahora mismo está como director ejecutivo de un think tank llamado CAPES en Perú. Voy a empezar con una pregunta general para los tres. En el fondo, quisiéramos saber en qué medida ustedes sienten que la educación superior en sus países está realmente contribuyendo a tener un sistema de aseguramiento de la calidad que mejore la productividad de los jóvenes, que aumente las oportunidades de mejora de estos jóvenes y de también ingreso acorde a los esfuerzos que han realizado en el marco de toda esta trayectoria educativa de educación superior. Jorge. Muchas gracias al BID y a la Universidad Javeriana por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Bien, creo que es un tema de suma trascendencia y creo que empieza por la responsabilidad de las propias instituciones, ¿no? Creo que es el deber de la institución de formación técnica o universitaria de efectivamente conocer qué es lo que se va a requerir o qué es lo que se requiere en el desarrollo económico del país, en la cual se debe hacer formación técnica o universitaria. Porque finalmente una de las principales preocupaciones de los jóvenes es qué va a pasar conmigo cuando termine de estudiar. Y qué mecanismos podemos implementar, ¿no?, para poder tener esa vigilancia de esa evolución del empleo, esa vigilancia de los proyectos de desarrollo, tanto locales como internacionales, que den esas oportunidades laborales. O sea, cómo la institución se prepara, se organiza y hace un programa de formación o programas de formación que respondan a esas demandas presentes y futuras. Eso obviamente implica una gran responsabilidad, porque la formación que estamos dando a los jóvenes finalmente deben tener una ubicación laboral, y es algo que muchas veces no se ve como una prioridad. Por otro lado, ¿cómo involucramos a las empresas o cómo involucramos a las unidades productivas para que sean parte de este esfuerzo de formación? Porque la formación universitaria y técnica no está aislada del mundo, o sea, tiene que integrarse con su entorno, tiene que integrarse con las unidades productivas para que podamos dar una formación pertinente, ¿no?, adecuada y efectiva, y hacer que los jóvenes que con tanta ilusión empiezan una formación universitaria o tecnológica logren una ubicación laboral, logren un desarrollo profesional y más adelante puedan contribuir al desarrollo de su familia y de la sociedad.
Entonces creo que ahí hay un tema de suma importancia. En el caso de nuestro país, en el caso de Perú, tenemos aproximadamente unos 6.5 millones de personas de la población económicamente activa que tienen formación universitaria, unos 3.5 millones, y 3 millones que tienen educación técnica, tecnológica. Pero tenemos otros 11 millones que no tienen educación superior, ni técnica ni universitaria. Es una gran responsabilidad porque finalmente han tenido que involucrarse en el mundo del trabajo y luego qué oportunidades tienen, ¿no?, para poder luego más adelante seguir formándose, capacitándose, reentrenándose para no quedar fuera del sistema productivo de un país. Porque la tecnología sigue avanzando, las empresas siguen tecnificándose, siguen automatizando, y aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tener una formación profesional, universitaria o técnica, probablemente queden fuera del sistema. Entonces tenemos que pensar también en esa otra responsabilidad. Toda la transformación digital, toda la automatización de las industrias y de todas las actividades económicas nos llevan a ello, o sea, nos llevan a tener una población que no va a tener oportunidades. Y eso va a generar seguramente mucha presión social sobre los sistemas que de por sí ya la tienen, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy relevante. Otro aspecto que afecta muchísimo también, y eso hay que verlo nosotros como instituciones de formación, en el caso de nosotros lo vemos mucho, con mucha frecuencia, es el tema de la informalidad del empleo, ¿no? Trabajamos con cerca de 28.000 empresas, ¿no? Tenemos como 137.000 estudiantes y formamos cerca de 400.000 trabajadores de empresas. Y vemos que con las 28.000 empresas con las cuales trabajamos son empresas formales, pero en el país hay 6 millones de empresas, y la mayoría son empresas informales. Entonces el empleo formal no llega al 25%, o en el mejor de los casos 28%, y el empleo informal está aproximadamente en un 70%, 75%, dependiendo las condiciones de la economía. Entonces eso también afecta muchísimo, porque finalmente estamos formando profesionales ¿para qué mundo laboral? ¿Para qué oportunidades que se presentan? Entonces todo ello creo que es una responsabilidad de las instituciones, o sea, hacer ofertas educativas que tengan relevancia, que tengan adecuación al empleo, creo que es vital tenerlo muy presente. Y es un reclamo permanente de las empresas, no solo en mi país, sino en muchos países. Hay una mayor relevancia para la educación universitaria y una poca o cada vez menor importancia para la educación técnica, pero la formación técnica y tecnológica se vuelve crítica para el desarrollo de la economía de los países. Entonces, ¿cuánto de importancia le damos, ¿no? ¿Y cuánto de apoyo le damos? Parte de mis actividades, soy miembro del Consejo Nacional de Educación y también ahí estamos aportando al Ministerio de Educación estudios sobre mejoras del licenciamiento, poblar el marco nacional de cualificaciones que ya está aprobado pero que todavía no se implementa, también lo que es el tema de la pertinencia de la formación profesional con las necesidades de mercado, ¿no? La articulación que tiene que haber entre las entidades formativas y los demás actores del sistema educativo, y por último, todos los ministerios, seguramente en su país también pasa lo mismo, tienen áreas educativas, pero trabajan de manera independiente, o sea, no están articuladas. Y es algo que también pasa con el sistema educativo. Entonces, todas esas desarticulaciones, todas esas desconexiones, creo que se tienen que resolver. Y uno de los principales responsables de impulsar eso son las propias entidades educativas también. No puedo esperar que la empresa me busque, pero sí puedo buscar a la empresa. Puedo buscar a los gremios empresariales, puedo buscar al Estado, puedo buscar a los proveedores de tecnología de las empresas que me permitan acceder a esa tecnología. Entonces, un trabajo proactivo de las instituciones creo que se vuelve muy importante y no pensar a la institución solamente como el área de mi campus, donde tengo que trabajar, sino cómo me conecto con todo el ecosistema y hacemos que mi sistema de formación sea pertinente, ¿no? Y sea sostenible, porque el tema de la educación, sobre todo la educación técnica, tiene un costo muy alto. Entonces, no tener esas alianzas, no desarrollar esas alianzas, no trabajar con las propias empresas, no trabajar con los proveedores de tecnología y aprovechar todas esas oportunidades que nos dan, no hacer sinergias, se vuelve realmente un gran problema, porque la institución sola no puede solucionarlo, ¿no? Así es. José Miguel.
quisiera primero agradecerle al BID y a la Universidad Javeriana por este encuentro. Creo que nos da la oportunidad de poner en común lo que hemos venido haciendo en distintos países después de varios años de experiencia y tratar de mirar en perspectiva lo que estamos haciendo y pensar que hay espacios a través del diálogo para la mejora. Creo que es parte de lo esencial de la función tanto de la universidad como de los organismos internacionales y por lo tanto agradezco mucho tanto la invitación como la posibilidad de escucharlos a todos en esta conversación que creo que es tan enriquecedora. Yo quisiera partir de una mirada un poquitito histórica, porque la educación superior en Latinoamérica se ha desarrollado a partir de quienes éramos, de cómo hemos vivido, cómo hemos hecho las cosas. Y eso significa que, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, lo que hacemos en Latinoamérica es formación profesional o de especialidad a nivel de pregrado. Formamos gente en títulos profesionales. En la mayoría de los lugares del mundo se forman grados académicos. Nosotros, por lo menos en Chile, tenemos un fuerte énfasis a la formación en títulos profesionales. Y cuando digo títulos profesionales, es cierto que caben muchas cosas, porque es una definición genérica, pero fundamentalmente refleja, y aquí voy a hablar particularmente de la situación de Chile, las profesiones liberales más tradicionales. Estamos hablando de la abogacía, la medicina, la ingeniería, y hemos transitado en un sistema donde ampliamos la oferta de ese tipo de programas para que la gente participe en educación superior. Eso significa que programas que fueron diseñados para una pequeña minoría de la población que ejercía esas profesiones efectivamente, ahora se expanden sustantivamente a lo largo y ancho del país. Y si Chile pasó de multiplicar 6 veces su matrícula en 25 años, multiplicó también el número de programas ofrecidos. Hoy día Chile imparte cerca de 11.000 programas distintos de pregrado, pero es una manera de identificar en qué región se ofertan, en qué modalidad se ofertan, en qué institución se ofertan, porque a la larga es un catálogo pequeño de programas. Estamos hablando, insisto, de profesiones muy tradicionales. Y no puedo dejarme llamar la atención, por ejemplo, cuando el estudiante de odontología decía en el video anterior, no en el último, en el anterior decía, bueno, yo creo mi propia práctica y ese es el destino de todo odontólogo. Bueno, uno tiene que decir que a propósito de la masificación de las profesiones más tradicionales, eso ya no es así. Que un odontólogo instale su consulta particular y trate de crear una clientela con la cual le va a servir, eso ya en Chile es prácticamente imposible. Son empresas las que están haciendo eso y no hay un escenario donde ese tipo de ejercicio profesional se está desarrollando. Entonces lo que nosotros hicimos a través de la ampliación de la educación superior fue amplificar lo que era la formación tradicional de lo que llamamos profesiones. Es una lógica más bien credencialista, donde cada programa tiene un perfil de egreso que refleja habilidades, conocimientos y actitudes, pero donde las distintas profesiones son bastante parecidas al final del día. Se supone que hay una consulta al medio laboral y a distintos actores para efectos de definir ese perfil, la estructura de los planes de estudio y los programas de asignaturas en consecuencia para que eso funcione coherentemente, pero uno tendría que decir que es más bien limitada la variedad. Es cierto que hay instituciones, y lo que Jorge nos presentaba en el caso de la Universidad de Chile da cuenta de esfuerzos adicionales de innovación, pero que se hacen en un grupo pequeño de universidades. En general es bastante estándar lo que hacemos. Y la pregunta que por lo menos yo me hago para Chile es si ese tipo de masificación contribuye o no a un mejor desarrollo de la educación superior y de la educación superior para el desarrollo del país. Y creo que ahí tenemos algunos problemas. Y creo que se reflejan bien en el tipo de situaciones que estamos enfrentando hoy para que los estudiantes opten por distintas opciones formativas. Sé que no es el tema particularmente de este panel, pero creo que refleja la necesidad de dar un cambio en lo que estamos haciendo. Porque es cierto que hay una visión acerca de que la vocación es importante y que cada persona tiene que tratar de encontrar su nicho donde se sienta conforme y pueda pensar su futuro a partir de la formación que va a recibir en la educación superior. Pero cuando uno tiene una educación superior masificada, con muchos sectores de la economía donde empiezan a haber señales de saturación de este tipo de graduados, la lógica que adquieren las dinámicas de búsqueda de empleo y de selección de educación superior son muy distintas. En Chile, más bien hoy día aparecen espacios en las noticias o a través de estudios que dicen que en ciertas áreas se va a necesitar gente o que vamos a necesitar profesionales para la minería o enfermeras para el área de la salud, y al mismo tiempo los sistemas de información pública dan cuenta a los postulantes los promedios de remuneración que creen que van a obtener en ese proceso a partir de los datos de impuestos que tenemos disponibles. Pero esa información agregada da
esconde o deja en un segundo plano una máxima diversidad que hay en cada caso. Entonces parece que diéramos señales que son medias equívocas, en un doble sentido. Por una parte, creamos expectativas de remuneración y de empleo que no necesariamente se van a cumplir, porque incluso cuando en Chile se discute, por ejemplo, que se van a necesitar 50.000 profesionales para la minería, la respuesta de la educación superior es más o menos fácil. Podemos producir 200.000 en 5 años. Y no hay mucha diferencia porque con una población de 1.400.000 estudiantes, la posibilidad concentrada en pocas profesiones de movilizar mucha gente es muy grande. Con eso quiero decir que la lógica credencialista asociada a las profesiones liberales tradicionales, que está a la base del desarrollo de las masificaciones en la mayoría de nuestros países, no se sustenta ni por la realidad del mundo del trabajo, ni se sustenta por lo que las personas van a hacer, porque estos títulos profesionales además son como una suerte de título nobiliario. Me acompaña para toda mi vida. Yo voy a ser abogado hasta que me muera, salvo situaciones muy excepcionales donde me pueden quitar el título. Pero no tengo que hacer nada más. Y por lo tanto mi formación de pregrado está completa. Lo que también explica en una buena parte por qué nuestros programas de pregrado son tan largos. Porque tratan de formar a una persona en esa profesión liberal en todas las áreas relevantes de ejercicio que esas profesiones tienen. Y resulta que las gentes no trabajan en el abanico completo de gamas cierto de formación que tenemos en cada profesión, trabajan en ciertas áreas. Entonces tenemos un problema de sobreformación, no a nivel de profundidad, sino de horizontalidad de las posibilidades de ejercicio profesional. Y por supuesto, las universidades dicen es que tenemos que trabajar mucho porque tenemos que nivelar competencias, pero de verdad están tratando de prever todos los escenarios de ejercicio profesional a continuación. Y por lo tanto, estamos perdiendo mucho tiempo y muchos recursos en hacer cosas que deberíamos estar haciendo de otra manera, porque insisto que el escenario de las profesiones elíticas a las profesiones masificadas da cuenta de un cambio completo de lógica al interior del mundo del trabajo y al interior de la educación superior como un todo. En esa lógica yo creo que, por lo menos para Chile, no me atrevo a decir eso para otros países, pero claramente nosotros tenemos limitaciones en cómo estamos concibiendo la formación universitaria, particularmente a nivel de pregrado. Necesitamos movernos de credenciales profesionales perpetuas a lógicas de trayectorias formativas donde podamos ir dando cuenta donde las personas avanzan. Uno de los temas más complejos quizás de la relación del mundo del trabajo con la educación superior, que termina siendo un diálogo un poco de sordos, porque las empresas dicen, no me interesa formación de especialidad, me interesa gente que tenga competencias básicas. Nosotros entrenamos en el negocio específico que hacemos y lo hacemos mejor que las universidades. Y las universidades entienden que si no hay una formación en todos los ámbitos necesarios, se sienten que no están haciendo bien su trabajo. Entonces, tenemos una situación donde nos están pidiendo una cosa, estamos haciendo otra y respondemos a una lógica histórica que en el actual contexto ya no se justifica. Evidentemente, yo siento que por lo menos en Chile deberíamos movernos desde una formación de especialidad en el pregrado a una formación general, que diera espacio para una primera inserción en el mundo del trabajo de los graduados y que luego a partir de las trayectorias que cada uno vaya formando, vayamos a cursos de especialidades donde de verdad se necesitan y que podamos construir trayectorias formativas de largo plazo y que la educación superior se centre en reconocer en cada persona qué tipo de trayectoria está recorriendo o necesita recorrer o necesita cambiar por adaptación laboral, por cambio al mundo del trabajo. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo fuerte y lamentablemente estoy tratando de escribir un nivel estructural de la educación superior en Chile, cómo se masificó. Mi punto fundamental, y eso es lo que estoy tratando de comunicarles, es que si no damos vuelta un poco eso, la verdad que la amplificación de lo que hacíamos hace 40 o 50 años no da cuenta de las demandas, necesidades y anhelos del mundo actual. Y en eso creo que como educación superior estamos al debe. Estamos en una zona donde nos sentimos cómodos, formando profesionales, formando profesionistas, es donde las personas sienten que realizan su labor en la educación superior. Pero siento que esta idea de trayectorias más largas, de posibilidades de entrar y salir, y de ir ajustando la formación a propósito de cómo la realidad de las personas va cambiando, a propósito de las situaciones que enfrentan los países o cómo se constituyen los mercados del trabajo, implican una lógica distinta, a la cual recién tenemos que asomarnos. Y lo que yo quiero hacer básicamente con estas palabras es invitarlos a una conversación distinta, porque no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y pensar que vamos a tener más éxito. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al BIT y a la Pontificia Universidad Javeriana por la invitación. A ver, con respecto a la pregunta específica que nos ha planteado Sonia, yo creo que hay que entender
la diversidad de instituciones de educación superior que tenemos en nuestros países, ¿no? Hay instituciones que nacen con un modelo educativo realmente muy comprometido, más allá de la retórica, con la pertinencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas, por ejemplo, en el caso de universidades, estas universidades por lo general tienen muchos problemas para crecer y ser muy grandes. Por lo general son pequeñas, incluso dependen de órdenes religiosas o de grants empresariales, y tú te das cuenta que son universidades que logran tener una alta empleabilidad de sus egresados, son universidades reconocidas por una alta excelencia, pero tienes otro perfil de universidades en el sistema que están, digamos, corriendo la ola que ahora se está viviendo en el Perú nuevamente de la masificación. O sea, ya en el Perú tienes universidades con más de 200.000 alumnos. Entonces, cuando tú hablas de estos temas de empleabilidad, de pertinencia, no es lo mismo hablar con una universidad de tecnología financiado por empresarios de 10.000 alumnos que hablar con las autoridades de una universidad que tienen 100.000 o 200.000 alumnos, ¿no? Te lo van a plantear de manera diferente. Entonces, creo que un primer punto a reconocer es la diversidad de nuestros propios sistemas, ¿no? Y los diferentes actores que tú tienes en los sistemas de educación superior, ¿no? Tenemos acá a Jorge, que es de CENATI. CENATI es una de las joyas de la corona en el Perú en términos de pertinencia, seguramente él podría explicar perfectamente, pero claro, CENATI es una institución que tiene una ley propia, que tiene una forma y un gobierno propio que fue pensado por los industriales y por el Estado hace muchos años. Entonces, yo creo que es bien importante al momento de pensar en la pregunta, es pensar en la diversidad que hoy tenemos en el sistema, ¿no? En el Perú, para los que no conocen lo que hemos vivido en los últimos años, el 2014 empezamos una reforma, se creó una superintendencia que cerró la mitad de las universidades privadas en el país, ¿no? Del 2014 al 2021 se cerraron 48 universidades privadas en el Perú, y fue la superintendencia la que, estableciendo condiciones básicas de calidad, promovió, digamos, o decidió este cierre masivo de universidades privadas que no cumplían condiciones básicas de calidad. Eso generó también, hay que decirlo, una crisis social del 2019 al 2021, cerca de 250.000 jóvenes afectados de estas 48 universidades, y que el Estado tuvo que atenderlas, mal, bien y tarde, pero se tuvo que atender a estos 250.000 chicos y vivimos, digamos, esta crisis del 2021. Entonces, claro, venimos de un sistema que ha sufrido, digamos, un terremoto que fue el cierre masivo de universidades privadas, y donde el Estado, digamos, intentó regular la pertinencia para el tema de la educación universitaria de una manera muy fuerte, ¿no? Y creo que en ese sentido, algo que deberíamos mirar cuando discutimos estos temas de empleabilidad y de mercado laboral, digamos, de educación superior, es justamente cómo en esta diversidad de instituciones podemos encontrar algunos consensos mínimos para lograr recuperar la pertinencia, ¿no? La discusión en torno a la empleabilidad. Otro tema que también es sumamente importante y que José Miguel lo mencionó en su presentación es el tema de los datos y cómo puedes tomarle la foto a la empleabilidad, ¿no? Y más aún en una transformación tecnológica como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, y lo digo porque nosotros en CAPES trabajamos con universidades que nos dicen, ya, no solamente queremos ver el tema de demanda educativa, sino queremos ver el tema de demanda laboral. En un país con un 70% de informalidad, la foto que tú puedes tener, la más precisa, va a ser del 30% de la economía formal o del empleo público,
¿no? Pero este 70% de informalidad es un hoyo negro al momento de tú querer hacer algún tipo de prospectiva sobre cómo se van a manejar los mercados laborales. Y agrégale eso el vector de la transformación tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado ahí tiene un enorme reto, no solamente en términos, digamos, de datos, sino también de cómo, cuál es la característica del aparato productivo que hay en el país, ¿no? Porque la educación superior en realidad es un sistema, digamos, interdependiente, ¿no? No es por sí solo, finalmente responde a una estructura productiva que tiene el país. Entonces, en el caso de Perú, en los últimos años han habido esfuerzos muy importantes para trabajar el tema de los datos del sistema, tanto a nivel de educación superior como del mercado laboral, y esos esfuerzos de datos se tienen que seguir insistiendo, a pesar de todas las limitaciones que ha señalado José Miguel, ¿no? O sea, no se puede dejar de insistir en la necesidad de tener sistemas robustos de datos e información del sistema para poder seguir midiendo o lograr tener mediciones mucho más precisas de lo que está pasando, tanto en el sistema como en el mercado laboral, ¿no? Eso sería mi primer aporte. Bueno, genial. Un poco quiero partir de todas estas variables que han mencionado, ¿no? Por un lado, la masificación de la educación superior en algún sentido, que ha llevado como a esta producción en serie y una certificación ad eternum, digamos, ¿no? De competencias. Por un lado, lo que decía José Miguel de una superficialidad en la formación versus una profundización, que es un poco el caso que propone Senati, donde se esfuerza a partir justamente de la demanda en las conversaciones con el sector privado o productivo de lo que se requiere en términos de mano de obra y una profundización muy específica que en el fondo exige una dinámica de ajuste muy fuerte y muy intensa en la relación tiempo-costo. Y combinado con esto que decías, Jorge, de la diversidad de tamaños, de necesidades y de otros elementos que no necesariamente están bajo el control de un sistema educativo y todas las diferentes instancias, digamos, que aportan justamente al sistema de alguna manera. Desde considerando todo esto que ustedes mismos han mencionado, la pregunta que le hago a José Miguel ahora y luego voy a continuar con el resto de los colegas es ¿cuál es el sistema de aseguramiento de la calidad y la pertinencia que tiene hoy Chile y cómo quizás debería ajustarse con vistas a este fenómeno que más o menos es similar entre países, respetando también las variantes que puedan haber? Muchas gracias. La verdad que yo quisiera partir con una cita de un artículo, más bien es una editorial de una revista bien importante en el tema de aseguramiento de la calidad que se llama Quality in Higher Education. Su editor, por 30 años, un promotor del sistema de aseguramiento en el mundo muy persistente, escribió su último editorial, despidiéndose de lo que estaba haciendo, y se los recomiendo que lo lean porque la verdad es muy enriquecedor, dando cuenta de cómo el campo había evolucionado en los últimos 30 años. Y él dice, y voy a citar la página 373 donde él lo menciona, dice: el aseguramiento de la calidad nunca se ha alineado con la práctica de los académicos ni con su concepción de calidad. El foco en la accountability ha tendido a opacar su orientación hacia la mejora. Muchos académicos no ven un beneficio de los extenuantes ejercicios de evaluación. El aseguramiento de la calidad es visto principalmente como un mecanismo de control político. Eso nos pasa cuando empezamos a reemplazar las funciones que estos instrumentos pueden tener por otros sustitutos que la política pública necesita llenar, como nos ocurre en Chile, que es asociar a los resultados de los procesos de acreditación institucional los niveles de financiamiento que las universidades van a tener. Cuando eso pasa, la idea de este mecanismo autorreflexivo y participativo de construcción de diagnósticos acerca del estado de las instituciones y los programas y dónde estaban las necesidades de mejora se diluye.
Y cuando se diluye esta conversación, cuando no podemos hablar libremente, porque las consecuencias son que van a recortarnos el financiamiento, o nos van a cerrar nuestro programa, o van a cerrar nuestra universidad, hacen que en la manipulación que la política pública termina siendo estos instrumentos, los vaya vaciando de contenido. Y creo que nuestro principal problema hoy día es cómo volver a ponerlo en contexto para que cumpla una función útil. Si yo tuviera que hablar de aseguramiento de la calidad hoy día, que creo que está llamado a cumplir una misión muy significativa en el desarrollo futuro de los sistemas, habla de una cosa, pero de una sola cosa bien hecha. Y esa cosa es tener un buen diagnóstico sobre el estado de las instituciones y los desafíos que enfrentan. Y eso, lamentablemente, por tanta hiperformalización, se nos ha ido quedando atrás. No estamos haciendo buenos diagnósticos y, peor aún, no estamos asociando esos diagnósticos a agendas de mejora que de verdad tenemos que desarrollar en el sector. A diferencia de quizás lo que ha pasado en Perú, el foco de lo que estamos haciendo en Chile, en nuestra superintendencia, pero en el sistema de aseguramiento en general, es apostar porque sea sostenible. No estamos tratando de cerrar nada, sino que estamos tratando de ver cómo podemos converger a que lo que exista se proyecte en el tiempo de manera sana. Y eso supone que esta conversación sobre la calidad sea sincera, refleje problemas y converjamos en una mecánica de mejora de largo plazo que podamos ir verificando. Y ojalá haya financiamiento público para que esas agendas de mejora terminen de instalarse, porque es lo que nos permite asegurar que las instituciones tienen futuro. Y lamentablemente creo que entonces tenemos que empezar a desinstalar cosas. Ojalá separar lo más posible lo que es la evaluación de lo que es el financiamiento. Ojalá preocuparnos de que la conversación sobre la calidad sea una conversación que gobiernan los académicos de las universidades. Ojalá en sus programas de estudio, más que los administradores generales del sistema de bibliotecas o del sistema de ayudas estudiantiles o del sistema de progresión académica. Creo que hay mucho que hay que hacer, pero donde las comunidades académicas tienen una voz muy importante. Y como trataba de extraer de la cita, pareciera que esa conexión se ha roto, se ha perdido. Mi pregunta es, ¿estaremos todavía en posición de reconstruirla? Creo que tenemos un esfuerzo muy significativo que hacer en esa lógica. Pero creo que la reconfiguración del marco legal en Chile no hace mucho. Tuvimos una gran reforma a la educación superior en el 2019 y creo que hemos avanzado en la dirección contraria. La pregunta es, ¿cuándo vamos entonces a usar los instrumentos que tenemos para las funciones que virtuosamente sí pueden cumplir y separarlas de aquellas que es mejor que no cumplan? Porque cuando la educación superior se apoya en el aseguramiento de la calidad para dar garantía de calidad, lo que está construyendo es un espejismo. Y ese espejismo necesita ser despejado porque si no vamos a defraudar expectativas de estudiantes y sus familias. Y creo que tenemos mucho que hacer en ese campo. Muchas gracias. Volviendo nuevamente a lo que habían mencionado sobre estas, en los paneles anteriores también se había mencionado sobre justamente este mayor acceso de comunidad, de personas de contextos o condiciones más vulnerables, donde también ha habido un fenómeno de masificación, como bien lo decías, José Miguel, y donde en el fondo también como países y como sistemas buscamos justamente lograr, como dice nuestro evento, equidad, y considerando tu experiencia, Jorge, que te tocó vivir como director de Educación Superior Universitaria en el Ministerio de Educación de Perú, que te tomó el COVID y tocó justamente reaccionar rápidamente con unos ajustes a la educación de manera tal a poder sobrellevar de alguna manera ese fenómeno sin interrumpir completamente la educación superior. Quería preguntarte en concreto, ¿cómo crees que se deben adaptar los mecanismos de aseguramiento de la calidad para justamente ofertas como la educación virtual y a distancia que se ha potenciado a partir de la experiencia COVID y que hoy en Perú por lo menos tiene inclusive ya una normativa propia? Sí, yo ahí, yo tengo una visión un tanto diferente, José Miguel, con respecto al tema del aseguramiento de la calidad. Yo más bien creo que los mecanismos de aseguramiento de la calidad son una oportunidad para que el sistema y el Estado se pongan de acuerdo, porque yo he vivido la época antes del licenciamiento en el Perú y más bien lo que había era un control político de las universidades vía financiamiento. Más bien el aseguramiento de la calidad pone un factor técnico
de política pública en la discusión en la relación entre el sistema y el Estado, ¿no? Entonces yo más bien, yo he visto que desde la ley universitaria del 2014, yo lo que siento es que más bien la arbitrariedad política disminuyó, ¿no? Porque ahora tú tenías una discusión necesariamente mucho más técnica en términos de la regulación de la educación superior, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el Perú, y a propósito de tu pregunta sobre lo que hicimos durante la pandemia, es que claro, justo se da, digamos, todo el proceso de reforma y todo el trabajo que se hizo desde la SUNEDU y el MINEDU, y viene la pandemia, pero lo que ocurrió también en el 2014 en la ley universitaria no solo fue la creación de la SUNEDU, sino la prohibición de la educación a distancia en el Perú. En el Perú, del 2014 hasta el 2020 por la pandemia, la educación a distancia estaba prohibida. Solamente te permitían máximo tener programas semipresenciales del 50%, pero la educación a distancia estaba prohibida porque veníamos de una muy mala experiencia de la educación a distancia en décadas pasadas, ¿no? Entonces, lo que originó la pandemia fue que se cambió toda la normativa de la educación a distancia, estableciendo condiciones de calidad. Y claro, ahora en los estudios que nosotros estamos haciendo en CAPES, tú te das cuenta que los jóvenes que ingresan a la educación a distancia tienen en promedio 27 años en el Perú, mientras que los chicos que estudian presencialmente tienen 21 años. Entonces, aperturar, por ejemplo, la educación a distancia semipresencial en el Perú ha significado unas oportunidades de acceso muy grandes, sobre todo para los jóvenes que estudian y trabajan, ¿no? Para la gente del non-traditional, ¿no? O sea, los mayores de 24 años. Madres solteras, en fin, hay toda una serie de casos de cómo la educación a distancia ha significado un acceso, una mejora, digamos, en el acceso. Pero ahí ocurre un fenómeno bien interesante, porque hay universidades que me dicen, Jorge, nosotros no queremos a los estudiantes de más de 24 años y no queremos educación a distancia. ¿Por qué? Porque los chicos de más de 24 años no le puedes exigir lo mismo que a un chico que recién sale del colegio, y me cambia el modelo educativo. Porque claro, para un chico que estudia en las noches, que necesita una oferta mucho más flexible, es completamente diferente a un chico que solamente estudia y acaba de salir del colegio y tiene, digamos, el subsidio de los padres, ¿no? Entonces, eso también, que una universidad apueste por su crecimiento por una educación a distancia también te marca unas posibilidades de mayor acceso, pero también tiene un impacto en el modelo educativo de la universidad, ¿no? Hay universidades que, como te repito, no quieren crecer, quieren mantenerse en su core, y porque están apostando por los chicos que son, digamos, que recién egresan del colegio. O sea, en el Perú, para que hagamos la idea, de cada 10 ingresantes, solamente 4 son recién egresados del colegio y 3 son mayores de 24 años. Entonces, el número de ingresantes mayores de 24 años en el Perú, si vemos la tendencia, es que en los próximos años ya va a ser superior al número de chicos que salen recién del colegio a las universidades, ¿no? Entonces, en el caso específico de tu pregunta, lo que marcó, digamos, todo fue el cambio regulatorio para la educación a distancia que se hizo el 2020 y el 2021, y bueno, en el 2024 se ha aprobado otra ley de educación a distancia. Pero hay un problema de fondo con estos temas, ¿no? Y es algo que yo siempre digo que tenemos que trabajar mucho, y es evitar la regulación pendular, ¿no? José Miguel hablaba sobre el tema de la sostenibilidad de las reformas de las políticas. Eso es clave, ¿no? Eso es fundamental. O sea, para cualquier policy maker siempre tiene que pensar quién pierde con la reforma que estoy queriendo hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un error, creo, de la reforma que se implementó en el 2014 en el Perú. O sea, porque claro, la apuesta fue vamos a formalizar el sistema y establecer condiciones básicas de calidad, pero el costo social de que 250.000 jóvenes se hayan visto afectados por el cierre de estas universidades generó un problema social que no se tenía previsto en el 2014, ¿no?
y que originó que después, el 2022, se cambie la norma y se debilita el organismo regulador, aunque no haya desaparecido. Pero eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, superar la regulación pendular es algo sumamente importante para los países de la región. En el Perú lo estamos viviendo, ¿no? Y en el caso específico de la educación a distancia, que fue algo que trabajamos muy fuerte durante la pandemia, es algo que realmente lo vivimos muy de cerca, ¿no? O sea, en realidad casi cada 10 años lo abres la educación a distancia y luego lo cierras, ¿no? Ahorita estamos, digamos, en un momento de apertura, pero no sabemos si en unos 5 o 10 años se vuelve a generar un problema con la educación a distancia y se vuelve a cerrar, ¿no? En Brasil acaban de prácticamente restringir la educación a distancia, ¿no? Entonces, el problema de la regulación pendular creo que es uno de los principales desafíos que tenemos en el aseguramiento de la calidad. Porque si no dejamos, o sea, si no tenemos una estabilidad en la regulación, el sistema no va a madurar o va a tener muchas dificultades para poder madurar. Jorge Chávez ahora. Justamente como decía Jorge Mori, Senati es un caso muy sui generis en el sistema educativo peruano y es reconocido, yo diría que por fuera del país, incluso en relación a el modelo que ocupa y con el que opera, por la fuerte conexión justamente que tiene con el sector productivo. Yo quisiera que nos cuentes qué lecciones deja Senati para vincular justamente la formación técnica con la demanda real del sector privado y qué desafíos enfrentan hoy los institutos tecnológicos de Perú de cara a conseguir docentes que tengan también las competencias y la experiencia suficiente para garantizar ese vínculo justamente. Dos preguntas que darían para un par de seminarios. Bien, voy a ser rápido, conciso. Creo que en la parte, digamos, de articulación, esto es como dos personas cuando conversan, ¿no? Si no somos asertivos y no entendemos emocionalmente lo que la persona quiere transmitir y no damos respuesta a aquello a que la persona espera de nosotros, no habrá siguiente comunicación. Y eso pasa con el sector productivo. Nosotros tenemos en nuestra estructura de organización, tenemos en nuestro Consejo Nacional, el 80% son industriales. En los consejos zonales tenemos 13 direcciones zonales a nivel de país, todos son industriales. Y a nivel operativo, en la formación dual participan 28.000 empresas directamente en los procesos de formación. Nuestros profesores vienen de la industria. Tenemos una escuela de formación académica donde formamos a los técnicos, a los ingenieros de las fábricas, para que sean nuestros docentes en Senati. Entonces, y uno de los temas centrales que estamos teniendo como prioridad ahorita en las empresas es las habilidades socioemocionales. Si vemos las demandas de puestos de trabajo y por qué no cubren esos puestos, en primer lugar está la falta de habilidades socioemocionales. Y segundo, están las habilidades específicas. Entonces, eso para nosotros es importante porque con eso tomamos decisiones. Con eso modificamos nuestro sistema de formación, entrenamos a nuestros docentes, actualizamos nuestros planes de estudio y hacemos toda la caída que se requiere para llegar al producto que se requiere del mercado. Por otro lado, la educación técnica es costosa. Como ya dije hace un momento, no puedes trabajar solo. Tienes que articularte con todo el entorno y ver cómo haces que todos trabajen para el mismo fin. Entonces nosotros hemos hecho una serie de alianzas con cerca de 60 empresas, proveedoras de tecnología, que les interesa que su tecnología esté en las industrias, son líderes globales en tecnología, con las propias empresas que ellos tienen necesidad de formar a sus trabajadores y hacen inclusive sus propias escuelas, que las trabajamos en conjunto. Y también aprovechamos las posibilidades de financiamiento que tiene el Estado a través de Pronavec, tenemos un programa muy fuerte de becas con Pronavec, trabajamos con las becas del Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Producción. Es decir, como institución buscamos articularnos con todos los actores que puedan ayudar a que lo que la educación técnica que damos sea pertinente y de calidad. De esa manera es que trabajamos, porque solo no podríamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado tenemos que ver a la institución como alguien que genere un ecosistema, que articule un ecosistema,
que busque colaboradores, que busque apoyo, ¿no? Y que logre una formación de calidad y de pertinencia, ¿no? Y a un costo muy bajo, porque ese es el otro tema. O sea, la educación técnica en particular en mi país, ¿no? Está principalmente en los niveles socioeconómicos C y D, con ingresos familiares de 1.500 soles o 300, 400 dólares. Entonces, no puede ser una formación costosa. Sin embargo, formar técnicos para la industria, para el comercio, es una formación costosa. Entonces, lo que tiene que hacer es ser muy eficiente en la gestión, ¿no? Trabajar, articularse y buscar los apoyos necesarios, los financiamientos directos o indirectos que permitan viabilizar esa educación técnica, sin perder el horizonte principal, que es asegurar la empleabilidad del egresado. Nosotros logramos 94% de inserción laboral y 98% de pertinencia, pero con todo ese trabajo conjunto con todos estos actores, o sea, no se hace de manera individual, ¿no? Tenemos una ventaja, sí hay que reconocerlo, tenemos autonomía. Y eso nos permite dar una respuesta rápida, ¿no? Pertinente, ágil, ¿no? Y reinventarnos constantemente para dar una oferta de acuerdo a la necesidad de mercado. Esa es una ventaja importante, digo yo. El Estado sí debería dar marcos o ¿no? referencias, pero no regular demasiado, porque eso impide también la habilidad de las instituciones para adaptarse al entorno. Creo que esa es una experiencia nuestra que se puede fácilmente verificar. Y con respecto a los docentes, es un gran reto, ¿no? Las universidades en mi país no forman docentes para la educación técnica, ¿no? Con excepto la Universidad de Educación, nadie más forma, y es muy pequeño el grupo de docentes que se forman ahí. Entonces, por eso que nosotros tenemos una escuela propia de formación docente, pero lo podemos hacer porque tenemos 5.000 docentes en Senati, pero imaginemos un instituto con 20 profesores, con 30 profesores, no podría hacer eso. Entonces creo que hace falta, sí, ya como una política de Estado, preocuparse de la formación docente también, de los docentes técnicos, ¿no? Y a nivel de ingenierías, creo que también hace falta la parte metodológica, la formación pedagógica, que es importante para que se pueda lograr justamente influir no solamente en la parte técnica, la formación técnica de las personas, sino en ese componente socioemocional que cada día se vuelve más importante, ¿no? Y esta encuesta que comento es reciente, o sea, es un estudio que se ha hecho recientemente. Y realmente me ha sorprendido que por primera vez en los últimos años aparecen las habilidades socioemocionales como un gran limitante para acceder a un puesto de trabajo. Antes no lo eran las habilidades técnicas o la experiencia profesional. Gracias. Muchas gracias, colegas. Para cerrar simplemente ya este panel, digamos, redondeando, es que necesitamos pensar modelos formativos que sean, o repensar los modelos formativos que existen y que tenemos, y también imaginarnos un sistema de aseguramiento que permita justamente estas adaptaciones más rápidas, más eficientes y, como decía de último José Chávez, que desde el Estado se generen espacios o se piensen espacios para justamente permitir estos ajustes rápidos de respuesta a las realidades que están movilizándose rápidamente. Agradecemos mucho la participación de ustedes, el tiempo y el espacio de reflexión.